Muchas gracias a la Asociación de Archiveros de Andalucía por haberme dado oportunidad de reconocer en este congreso a muchos antiguos alumnos. Para mí ha sido una satisfacción y un encuentro y un poco sentir la alegría de una jubilación reciente con esos frutos de estas personas tan competentes. Muchas gracias. Bien, ¿a qué hora tengo que acabar? A menos 5. Bien. Fíjense ustedes, la archivística es un conocimiento tecnológico o un conocimiento científico. Para mí, sin tener ningún complejo de inferioridad, creo que la archivística es un conocimiento tecnológico, porque como todo conocimiento tecnológico, lo que pretende es hacer bien un proceso, es decir, el proceso de normalización. También he hablado yo siempre de un cuidado prenatal del documento cuando se habla de la intervención de los archiveros en la normalización, de acumulación, de organización, de descripción y uso del archivo. Todo conocimiento tecnológico responde a una necesidad. Sin embargo, el conocimiento científico, que también es imprescindible, ya lo veremos porque al fin y al cabo la tecnología se alimenta de la ciencia, es saber y conocer una realidad, la realidad del archivo. Por tanto, la técnica siempre va dirigida o a organizar un proceso o a organizar una estructura. Por ejemplo, un ingeniero informático que a través de sus algoritmos nos cree una estructura de documento electrónico que sea permanente y durable, si eso puede ser. Como es lógico, siempre las tecnologías, su finalidad es el éxito y la eficacia. De ahí que los archiveros, la archivística sea tan cambiante como son los soportes. En el siglo XIII, cuando aparece el papel, empiezan los archivos a llenarse de documentos. Entonces tienen que buscar un sistema distinto al que se seguía en el siglo XI con los cartularios. Y se acude a la teoría de Pedro Lombardo, universitario de París del siglo XII, que es la divisio y la ordinatio. Él, en su libro de las sentencias, hay tantas sentencias bíblicas que no se abarcaban por la abundancia. Entonces acude al principio de dividirla y ordenarla. Y en el archivo de la Corona de Aragón, cuando empiezan las series de registro, lo que se aplica es lo mismo que Santo Tomás aplicaba en la Suma Teológica. Un montón de conocimientos impresionantes, un sistema. Y la archivística busca la tecnología de dividir y ordenar, que después en las ordenanzas de Simancas serán dividir por facultades y ordenar cronológicamente, después y seguir. Por tanto, creo que queda claro el concepto de técnica. Fíjense ustedes que como técnica tiene que estar la archivística atentas a las ciencias y conocimiento científico a través de esa ciencia, desde esa ciencia, desarrollar estrategias y, por ejemplo, en el caso de estos novísimos documentos, que quizás necesitamos los archiveros, un auxilio de otros técnicos, los ingenieros informáticos. Estos ingenieros informáticos que creen que con el cómputo son pitagóricos, y la realidad es que son pitagóricos, con ceros y unos nos organizan prácticamente toda la vida. Pues que nos organicen y nos resuelvan los problemas nuestros de accesibilidad y de conservación. Bien, yo diría que el archivero necesita de tantos auxilios. Yo estoy pensando en un archivero municipal de Córdoba, por ejemplo, que tiene documentos medievales y documentos de los más actuales. A mí no me digan ustedes que ese archivero municipal de Córdoba o el archivero municipal de León no necesita de auxilios archivísticos. Necesita un montón de auxilios archivísticos. Y yo voy a hablar de los 12 trabajos de Hércules, como el símbolo de la profesión del archivero. No les voy a decir todos los trabajos de Hércules, aquí les pongo el primero: matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar la cierva de Cerinia, capturar el jabalí, los pájaros de Estínfalo, toro de Creta, y capturar por último en los infiernos a Cerbero. Aquí estos dos cuadros de
de Zurbarán que les puede usted indicar. Esto dando idea un poquitín de esta frase de los trabajos de Hércules, que lo he cogido de un trabajo de Luis Martínez García en el Boletín de la Naval, debido a la variedad y a los conocimientos enciclopédicos. Ya un archivero, en cualquier archivo, un archivo catedralicio, un archivo arzobispal, tiene uno que saber hasta de genealogía, porque preguntan genealogía. A veces toda la problemática archivística la damos a los nuevos soportes, pero en realidad no olvidemos que somos auténticos Hércules los archiveros cuando nos enfrentamos a tantas situaciones. Fíjense ustedes lo que es conocer las instituciones desde la Edad Media a la contemporánea. El manejo de procedimientos jurídicos que han existido en todos los tiempos, aplicación de finura jurídica para el tema del acceso a los documentos, proyección del valor futuro de los documentos para saber si eliminarlos o conservarlos, las variedades de hardware, el papiro, el pergamino. Cuando se pasa del papiro al pergamino, que se creía que como el papiro era endémico era más difícil falsificarlo y por tanto los documentos se hacen fundamentales en papiro hasta que se rompe con esa tradición y se va al documento en pergamino. El paso al papel, el paso del papel a la máquina, cuando se utiliza la máquina de escribir se deja el manuscrito. Todo eso ha planteado problemas. El 22 de febrero del año 1900 se autorizan en la Administración a admitir documentos escritos a máquina. Y en el año 1958 es cuando se autoriza a los notarios a escribir los protocolos en máquina. Por tanto, nos exige un montón de conocimiento, Fíjense ustedes que los puestos de trabajo no es lo mismo, hay muchos puestos de trabajo, pero hay que tener en cuenta que en los trabajos del archivero hay que mirar la amplitud de tareas o competencias. Ahí hablo, leer documentos del siglo X al XX en un archivo municipal, en un nobiliario, en un eclesiástico, y la responsabilidad en señalar directrices. Y el archivero tiene mucha responsabilidad en dar directrices, Fíjense ustedes que difícilmente la profesión de un archivero se puede dividir en trabajos. El archivero necesita una formación muy específica. Tiene uno que saber heráldica, tiene uno que saber genealogía, tiene que saber onomástica, porque si uno se encuentra Oterdesiellas, deducir que Oterdesiellas es Tordesillas. Tiene que saber montones de cosas que difícilmente ese trabajo en el archivo podemos tener un cronólogo, un onomástico, un toponímico, no sé cómo llamarle al que se encargara, es muy difícil. Por tanto, esto hace que generalmente esta profesión de archivero sea muy vocacional. Normalmente los profesionales, como no dividimos el trabajo, sino abarcamos tantas cosas y tenemos que resolver tantos problemas, no solemos quejarnos del trabajo, y mucho menos por su monotonía, sino que estamos muy satisfechos con esas actividades adquiridas. Aquí le traigo a Adam Smith para explicarle un poquitín el principio de la división del trabajo. Él daba el ejemplo de un alfiler, que decía que un hombre sacaba el alambre, otro lo enderezaba, otro lo cortaba, un cuarto afilaba la punta, un quinto molía el extremo superior para que pueda aplicársele a la cabeza, otro acoplaba la cabeza al alfiler, otro decoloraba el alfiler y por fin una habilidad que hacía uno era meter el alfiler en el papel. Por tanto, hay una división del trabajo. Un solo hombre apenas haría un alfiler al día. Entre varios se hacen muchos alfileres. Bien, una vez visto esta competencia tan amplia del archivero, fíjense ustedes, aquí les pongo las ciencias tradicionales, diplomáticas, ciencias del documento, paleografía, historia de la escritura. Digan ustedes, ¿y la paleografía actual? Sí. La paleografía actual, sí. Ustedes ven, por ejemplo, el gobierno vasco, en sus documentos oficiales, pone escritura irlandesa. El gobierno catalán, sin embargo, la capital clásica. En Andalucía le ponen el ser de arriba, mirando progresivamente hacia la derecha. O sea, evidentemente las formas de escritura están presentes. Y si hablamos de contexto archivístico, ese contexto archivístico en el siglo XXVIII tendrá que verse.
cuando hablemos de los documentos informáticos. Heráldica, existe el sello informático. Otro día en el billete de Renfe, una persona me dice, para sacar usted el billete de cercanía, aplique usted a la lámpara el sello, que es esos puntitos. Existe la cronología ahora menos, la onomástica y la toponimia, las historias de las instituciones, el derecho administrativo. Pero desde las nuevas tecnologías hay unas técnicas ahora de la administración importantísimas, sobre todo los manuales de estilo, las técnicas de la documentación, el arte de hacer tesauros, de emplear términos adecuados en la descripción, que eso es un gran avance de esta ciencia de la documentación, la técnica de conservación curativa, la ingeniería del papel, la ingeniería informática, la arquitectura e ingeniería de los edificios. Y añado lo de ingeniería por una sugerencia que en una visita al Archivo Histórico Provincial de Málaga me hizo Esther Cruce, que me dijo lo importante que eran los ingenieros a la hora de establecer un aire acondicionado y establecer los sistemas. Fíjense ustedes los subsidios archivísticos. Bien. Pero ya al siglo VI me voy a Justiniano, y si me voy a Justiniano es el emperador que recoge toda la tradición grecorromana jurídica y por tanto nos recoge un concepto clásico de archivo, que es actual y le voy a demostrar a ustedes por qué es. Aquí tienen ustedes Justiniano, en todo el centro, y aquí viene el capítulo 5 de las 15 novelas. Fíjense ustedes que dice que en cada provincia haya una habitatio quaeram publica. Esto es importante para mí en el archivo. Que haya un edificio público, tangible, perceptible, emblemático. No en una casa cualquiera. Esto es importante en el concepto de archivo. La habitatio quaeram publica. Donde monumenta recondere, donde esconder los monumentos. Monumento es lo mismo que documento, pero es un documento que es importante porque avisa y guía. Por ejemplo, un registro de la propiedad, evidentemente son monumentos, porque gracias al registro de la sociedad, cuando salimos de nuestro trabajo, todo el mundo casi está guiado por el registro de la propiedad. Yo me voy a Farmacéutico Murillo Reyes, los otros se van, luego son monumentos. Los documentos se le llaman monumentos. Esa es la primera parte. Segunda, dice, ¿dónde? Incorrupta manean ec. O sea, permanezcan incorruptos. Y en tercer lugar, velociter inveniantur a requirentium. Y en esa habitación pública, donde están todos esos monumentos, que cuando se busque un documento, velozmente se halla. Esta es la esencia de la archivística y de los archivos. Si no, hablaremos de un almacén de archivos, pues se habla en cierto modo. Este concepto clásico romano-griego es para mí fundamental, para mí fundamental. Aquí lo tienen ustedes, cuando vemos la norma ISO del papel permanente y constante, papel permanente y durable, tienen ustedes el símbolo de infinito, está en nuestro siglo actual, nos está hablando de este concepto de la incorrupta manea. Aquí vienen ustedes una traducción para idear cierto edificio público. Mientras un archivo no tenga un edificio público emblemático, no existe. He estado en Murcia, cuando he visto el archivo regional me he quedado impresionado. Cuando va uno a Toledo, ve un archivo emblemático, realmente una comunidad autónoma cuando tiene un archivo emblemático, tiene archivo. Y esto lo decía Justiniano. Y luego, evidentemente, lo que dice, donde se conserven inalterables y se encuentre pronto cuando sea. Fíjense ustedes que lo que decía Justiniano lo repitió Felipe II. Esto quiero decir porque a veces es importante conocer la historia. Yo tengo un concepto de la historia que la historia sirve para interpretar lo real. Yo tuve una discusión con una persona que me acusaba de historicista. Digo, mire usted, yo puedo hacer una explicación de Sevilla geológica, puedo hacer demográfica, puedo hacerlo urbanística y puedo hacer histórica. Porque la realidad es historia. Por tanto, fíjense ustedes, también Felipe II dice los 3 puntos. Lugar donde se debían de guardar y recoger las escrituras o donde las dichas escrituras puedan estar con comodidad, incorrupta manera. Y tener un lugar conocido de manera que se halle cuando se buscará. Fíjense ustedes qué definición de archivo y de archivística. Y no tenemos que ir a Australia, por tanto, para conocer esto por ahí. Bien, aquí tiene usted el edificio público, aquí tiene, Archivo de India, y leo también las ordenanzas del Archivo de India que tienen esa lectura justinianea que debemos de mantener.
mi augusto padre y señor, que esté en gloria, considerando que los papeles de India se hallaban dispersos en muchos lugares sin la orden y distinción correspondiente a su importancia, mandó, usted ya ha hablado del Inveniantur Velocite, mandó hacer un archivo general de ellos en la Real Casa Lonja de la ciudad de Sevilla, habitatio pública, donde custodiados y ordenados debidamente al cargo de archivero propio y oficiales produjesen la mayor utilidad posible. Este es el concepto. Esto. Aquí tienen ustedes la majestad, etc. Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital. Prácticamente, si les leo, es lo mismo que dice Justiniano. Fíjate, cada vez más los recursos de información y expresión creativa se elaboran, distribuyen, utilizan y conservan en forma electrónica. Y que ello ha dado lugar a un nuevo tipo de legado, el patrimonio digital. Estando este patrimonio digital en peligro de desaparición si no se establecen las medidas necesarias para su conservación y preservación. Y aquí tiene ustedes la norma esa. Estamos, como ve usted, siempre navegando del mismo hilo. Y usted el continuo record keeping o ciclo vital de los documentos, no les leo esto porque prácticamente es lo mismo que estoy diciendo. Y ustedes ya, cómo ya no solamente se dan normas para la creación, normas para el archivo, sí, y ahora unas normas para ver si esto y esto se cumple, que a mí me parece todo esto muy bien, pero que esto en realidad, que sepan ustedes que está recogiendo el concepto fundamental. Bien, la diplomática. La historia de las formas documentales con que el documento cumplió y debe cumplir su función social. Yo, el documento, esta frase me parece fundamental y programática. En las escrituras consiste la memoria de la antigüedad. La función social del documento es acuñar la verdad y el testimonio. A veces la verdad yo diría lo fehaciente, porque a veces lo fehaciente no es lo verdadero. Pero vamos, es una palabra que nos viene bien. No me voy a poner a discutir. Todo testimonio es información, pero no toda información es testimonio. Por tanto, esta es la función del documento archivístico. Fíjense ustedes que ya Rolandino Passeggeri, en su Summa Ars Notarii, decía que se da fe y creencia y sirve de constancia sobre el documento o instrumento público original. He aquí el reto de la archivística ahora. Es decir, el que aparece a la vista sin dolosa manipulación, es decir, sin roturas, raspaduras o tachadas. Esto en el siglo III. Entonces se cogen ustedes las normas y las leyes del documento electrónico y todos hablan de la integridad y la autenticidad. Es lo mismo. Fíjense ustedes el aforismo francés: el hierro se consume por el óxido, las piedras se desintegran por la antigüedad y mucho más se borrarían en la memoria de los hombres sus instituciones, la propiedad, si no fueran corroboradas y reafirmadas por el testimonio del escrito. Y claro, si cogemos a Maimónides, en su tratado de juramento, en su versión de Johann Karl Naeve, fíjense ustedes cómo dice lo mismo: documentum reconocible, el documento reconocible sea íntegro, no lacerado, no herido, o en los lugares principales manchados. Que se está hablando, lógicamente, de la integridad del documento. Hablándolo del fundador de la diplomática de Mabillon surgió a partir de las actas Antón. Fíjate usted que los jesuitas, aquí está Boland, y Daniel Papenbroek, los dos jesuitas, hablan de la falsedad de los documentos, pero observen ustedes que toda la información que recibe es libraria, es informativa. Es informativa. Tanto que aquí está este erudito comiendo libros y dice eruditio, antiqua reducere, como es el que hace una pasta digestiva de lo que lee. Qué bonito. Y aquí, veritas, oscura rebel. Sin embargo, se equivoca, porque le faltaron los algoritmos diplomáticos, que son el espejo, el triángulo equilátero y la esfera, que es la perfección de la medida. Y entonces, la ciencia indicadora de lo verdadero y lo justo se maneja con esto.
Fíjense ustedes, la justicia, la verdad, la diplomática al pie, el monje benedictino, cómo aquí aparecen los archivos, aquí arquiva. Es importante el valor del testimonio. Fíjense ustedes lo que define la diplomática que se puede aplicar al documento electrónico. Dice lo que a los antiguos instrumentos, pongan ustedes los nuevos, se estudia la antigüedad, la fecha, la materia, el soporte, la escritura, el estilo, los sellos, los monogramas, las suscripciones, tema de la firma electrónica, las notas cronológicas. Esto es lo que estudia el de red diplomática. 3 perspectivas ha tenido la diplomática como sujeto histórico. Se estudia la autenticidad de la forma. Y fíjense ustedes que el documento electrónico es un documento que es histórico. No podemos, toda la realidad, yo soy en eso hegeliano, toda la realidad es histórica. Y hay muchas formas en los documentos electrónicos que vienen de la historia. El origen y la transmisión del documento y la fijación de su texto. El documento como herramienta administrativa, están los manuales de estilo, y el documento como herramienta forense, todo el tema de los peritajes caligráficos, que es importante. Por tanto, la subsidiariedad de la diplomática es que nos da un concepto de documento como acuñadora de actos y hechos. Me gusta la palabra acuñar por esa fortaleza que tiene. La forma interna, la autenticidad y la descripción del documento. La forma externa, la integridad y la autenticidad. La génesis, la acción, la conscripción y la lección. La lectura del documento también es importante. Dentro de lo que se llama hoy el contexto y el continuum archivístico. Y por fin la tradición documental, tan importante hoy día, en que vamos a regenerar continuamente los documentos, que vamos a conservar los originales o copias autentificadas. Vamos a mantener todo el contexto, y ahí tiene usted la firma electrónica. Bien, este es el continuum. Sigo. Aquí esto es una imagen importante ante los nuevos cambios. Por tanto, fíjense ustedes, la diplomática tiene que exigir a los ingenieros informáticos algoritmos que garanticen la autenticidad, la integridad y la perpetuidad. Les pongo aquí la definición de algoritmo. Y la inteligencia de los archiveros es computable, pero por lo menos tenemos que estar cerca de estos ingenieros para darle esta cuestión. Bien, termino. Fíjense ustedes que en estos 30 años ya había habido dos contribuciones que habían roto los límites de la diplomática de la Edad Media, que eran Soterraña, Martín Postigo y Joaquín Real, en su diplomática del documento indiano, que esto es un evento que hay que reseñar. Fíjense ustedes, yo pongo aquí un ejemplo, no por presumir, pero yo hice mi tesis doctoral sobre la Cancillería de los Condes de Prades, dirigí una tesis doctoral de forma y exposición del documento en el siglo XVIII. Después, esta doctora ha hecho más estudios sobre la diplomática moderna. Yo hice un libro sobre el documento en la edad contemporánea y un discípulo mío, que fue el autor del emblema de esta asociación, Antonio García Rodríguez, hizo la diplomática del documento en la administración actual. Con esto quiero decir cómo la diplomática tiene unas raíces que se mantienen. Bien, en la diplomática especial, que ustedes, la diplomática notarial, se está haciendo mucha diplomática notarial desde el protocolo notarial mismo, porque siempre se había hecho mucho desde las normas, desde las ordenanzas, muchos estudios notariales. Y estos se han hecho todos estos estudios, ahí los cito, no quiero esto. La diplomática concejil, gracias a los archivos, a los archiveros de administración local, ha avanzado muchísimo, También es interesante ver las publicaciones de la Sociedad Española de Ciencia y Técnica Historiográfica, en que cada año coge un tema monográfico y hace un estado de la cuestión que yo me limito a citar ahí. Ya en la publicación lo verán ustedes. La paleografía. ¿Tiene actualidad hoy? Sí. No solamente para leer los documentos de los archivos históricos, que hoy día contamos hasta con magníficas láminas. Yo ya he dado clases de paleografía en pantalla. Es decir, me cogía una lámina del Archivo Municipal de Córdoba o del proyecto Carmesí de Murcia, lo ponía a la pantalla, incluso le hacía al alumno repasar la letra con el dedo para que hiciera el mismo movimiento y aprendiera a leer escribiendo. O sea, ha avanzado mucho. Pero también la paleografía hoy hay
se distingue entre formas sustanciales y formas expresivas. Esto es interesante para la actualidad. Fíjense ustedes, las SAE, en la historia de la escritura, las distintas formas expresivas. La forma sustancial siempre es la misma, una A es una A fonética, pero la forma es expresiva. Yo, evidentemente, si quiero hacer una propaganda de mantecaos de Navidad, prefiero esta letra, la uncial. Si quiero hacer de un perfume fino, me cogería esta. Para un deportista, pues aquí no encontraría la letra. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que todos estos temas, fíjense ustedes, cómo la misma sustancia gráfica, observen ustedes cómo va variando las formas expresivas. Y aquí en las formas expresivas, todo esto tiene una versión. Fíjense ustedes, Toussaint en Sevilla está en Palo Seco. Sin embargo, cuando nos piden dinero, los bancos nos ponen esta letrita más fina. Esta es un poquitín más deportiva, es la egipcia. Esta, sin embargo, es una escritura más para vinos ingleses. En fin, que todo esto quiere estudiar y se han hecho estudios, tanto que ahí en esos libros viene ya, se hace un estudio paleográfico, dice la Sociedad Española de Ciencia y Técnica e Historiografía, hasta la actualidad, las escrituras. ¿Y con esto qué quiero decir? Miren ustedes la Constitución de 1812, cómo se emplea una letra bastarda española, cómo en la Constitución de 1837, cuando vuelven los ingleses del exilio, se emplea una inglesa, cómo en la Constitución de 1845 se emplea una letra entre bastarda e inglesa. Sin embargo, la Constitución de 1869, que es muy liberal, es la gótica. Si van ustedes otra vez a la de Cánovas del Castillo, que es una constitución conservadora, se vuelve otra vez a la bastarda española. Sin embargo, en la República se emplea la gótica porque lo medieval es liberal. En fin, ustedes, la constitución nuestra actual está escrita en gótica. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la paleografía es historia de la escritura y que la paleografía nos afecta a archiveros, historicistas y archiveros administrativistas, que tiene todo esto. Y con esto, por ejemplo, cuando hablo de la heráldica, ya hablaré, fíjense ustedes ahora los nuevos sistemas heráldicos, todos tienen su mensaje, sus colores, pero están siguiendo esto. En conclusión, ¿qué quiero decir? Que hay que profundizar y no quedarse ensimismado con las aportaciones extranjeras cuando tenemos en nuestro país una tradición grecorromana importantísima que hay que saber utilizar, y que evidentemente las aportaciones lexicográficas que nos vienen del extranjero nos ayudan muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la archivística hablaba de organización, clasificación y ordenación, y hoy día ya se habla de identificación, que siempre estas categorías interpretativas metodológicamente son útiles, pero no nos deben de hacer perder ese concepto enjuto, rotundo, fuerte, que es el concepto de archivo que heredamos de los griegos y los romanos y que persiste hasta los documentos del